Bueno, como siempre, nada, son espacios que los voy pensando como de revisión, ¿sí? De volver a pensar cuestiones y de ir como pensando otras nuevas, ¿no? No solo revisión. Así que, nada, los agradezco. Gente, bueno, la idea hoy, eh, voy a ir acá, voy a ir compartiendo la pantalla. Sí, la idea hoy es poder pensar estas, estas relaciones, ¿sí? Entre el lenguaje y sobre todo el sistema cognitivo, digo, ahí armar como en ese cruce, poder pensarlo ahí, pero pensarlo con eje en el aprendizaje escolar. Digo, sí, esto es lo que vamos a ir intentando, esbozando, ¿sí? Porque no es que vamos a poder formular un desarrollo nada, completo ni acabado, pero sí como ir ubicando ahí algunas líneas en este cruce, ¿no? Eh, Solo les voy a preguntar en el primer pase de pantalla si se ve, porque a veces queda trabada, no sé por qué, pero Sí, nada, se ve se ve. perfecto. Sí, Bueno, sí. bien. Bueno, a ver, digo, en principio ahí, digo, poder ubicar que, bueno, el aprendizaje escolar está en diálogo con las prácticas de enseñanza, ¿tá? Entonces, que lo que vamos a pensar en este cruce también van a tener que ser no las prácticas de enseñanza en sí mismas, sino de qué manera, eh, desde la psicopedagogía, ¿no? Vamos a incidir en esas prácticas o vamos a relacionarnos con esas prácticas o vamos a acompañar, orientar, eh, responder a las preguntas que vienen desde las prácticas de enseñanza. Eh, Vamos a ubicar ahí que no pensamos ni hablamos ni hacemos clínica a partir de enunciados independientes y autónomos, ¿no? Sino que, bueno, cada uno de los enunciados va a ir formando parte de una conversación. ¿Ah? Y, y aún cada una de esas conversaciones sí, va a formar parte de otras múltiples conversaciones simultáneas. Digo, por eso, bueno, lo que yo voy a ir hoy compartiendo con ustedes también forma parte, ¿no? de una conversación. Forma parte de una conversación. Bueno, esto ahí es como, eh, digo, si el propósito de este encuentro es como formular algunos ejes que hagan a la relación entre el aprendizaje, entre el proceso de aprendizaje escolar, el sistema cognitivo y el lenguaje, digo, el fundamento no está acá solo en el ámbito de la psicopedagogía, sino, bueno, en una conversación que va mucho más allá. Y ahora, si bien es una conversación y es una conversación que es del orden de lo interdisciplinario, digo, también hay una especificidad. Digo, lo que intentamos todo el tiempo en este trabajo que podemos ir haciendo a partir de recortes de la clínica, ¿sí? Es producir inteligibilidad en el campo específicamente psicopedagógico. Como dice Bouchot, sí, en ese doble filo entre la teoría o las teorías y las prácticas. Entonces, lo que vamos a ir ubicando ahí en esas
intervenciones, en las mismas intervenciones, son espacios de producción de conocimiento, ¿tá? Un espacio de producción de conocimiento que es específicamente psicopedagógico, ¿tá? Y para ello necesitamos ciertas condiciones, o en principio una que vamos a ubicar y que es que justamente esas prácticas no devengan un lugar de aplicación de conocimientos provenientes de otras disciplinas, en este caso, qué sé yo, la psicolingüística, la fonoaudiología, o sea, no es que vamos a trasladar esos conocimientos a la clínica psicopedagógica sin más, ¿tá? Sí, o sea, no es que vamos a ir con aplicaciones de fórmulas, sino que lo que vamos a hacer es reformular, ¿tá? Es decir, pensar que es específico de ninguna manera quiere decir que se cierra sobre sí mismo, ¿tá? La especificidad no hace a una clausura. Digo, el conocimiento específico no es un conocimiento autosuficiente, por eso ¿no? Vamos a ir tomando todo el tiempo elementos propios de otros campos, para enredarnos con esos conocimientos, pero también para apropiárnoslos. Apropiarlos no quiere decir expropiarlos y tampoco quiere decir aplicarlos, sino que implica transformarlos, reformularlos y situarlos en el campo específico, en el espacio justamente de las prácticas psicopedagógicas. ¿Tá? Entonces, bien, acá, digo, lo que nos vamos a preguntar entonces es esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué y para qué por qué y para qué de todas estas relaciones? ¿Ah? ¿Por qué hablar del lenguaje y del aprendizaje? ¿Por qué pensar esas relaciones? ¿No? Bueno, lo primero que vamos a ubicar es que no se trata de evaluar cómo habla un niño o qué nivel tiene en relación a la comprensión. Nos vamos a referir mucho a la comprensión, ¿tá? Y aún en un análisis de lo elocutivo o de las formas de escritura de un niño, lo que vamos a ir ubicando ahí justamente es que eso tiene relación con lo que comprende. Pero no es para evaluar esa relación, o no es para evaluar el nivel de comprensión, ¿no? O qué edad, a qué edad corresponde, ¿sí? O si tiene relación con el grado que cursa, por ejemplo, sino para pensar cuál es nuestra responsabilidad respecto de ese comprender. Digo, ahí, ubicar que tenemos una responsabilidad respecto del comprender de cada niño y de cada niña. Que ese comprender, esa comprensión, no es algo que emerge del cerebro ni de la mente de un sujeto, sino que ese comprender se produce, se constituye en un transcurrir de encuentros y desencuentros con ese sujeto, con ese niño. Entonces, acá una de las primeras ideas que vamos a, a compartir es esta, ¿no? Es decir, ¿por qué y para qué pensar? Bueno, justamente porque ahí tenemos una responsabilidad, tenemos algo para hacer, ¿sí? Hay intervenciones, ¿no? ¿Qué intervenciones podrían, digo, favorecer, facilitar, modificar, extender las posibilidades de comprensión de un sujeto? Digo, y no solo desde la clínica, digo, sí, no solo en las intervenciones que tienen que ver específicamente en la relación con el niño, sería, sino también en las intervenciones que tienen que ver con la escuela, con la enseñanza. Bueno, por estos lugares es que vamos a ir andando. Entonces, acá lo que vamos a ubicar es cómo este desarrollo cognitivo, o el desarrollo cognitivo, la subjetividad,
el cuerpo, el lenguaje y el proceso de aprendizaje, ¿tá?, se van a ir interrelacionando de una manera compleja. O sea, que no vamos a ubicar ahí una relación causal lineal de, bueno, a este sistema de pensamiento le corresponde, ¿no?, este nivel de comprensión o esta comprensión, ni lo contrario, ¿no?, sino cómo todo esto, y aún la constitución, lo que tiene que ver con la constitución subjetiva, va teniendo ahí enorme incidencia en este trabajo, o en este trabajo que realizan los sujetos para poder acceder, para poder producir, para poder construir significaciones, ¿no?, en el contexto escolar. Gente, están viendo, ¿no?, los cambios que voy haciendo. Sí, sí, Sí. Norma, perfecto, Bueno, sí. bueno, entonces, cada sujeto, lo que vamos a ubicar es esto, que cada sujeto comprende desde una matriz que incluye al otro. Al otro, en este caso, nos vamos a ubicar en relación a la clínica, la psicopedagoga, el psicopedagogo, pero también el docente, ¿tá? Y que lo que vamos a hacer ahora en algún recorte que vamos a ir viendo, por lo menos dos, eh, o algunos chiquititos y otros más, o por ahí más extensos, por ahí vemos más que dos, ¿tá? Digo, lo que vamos a tratar de hacer es comprender los procesos, ¿tá?, que va realizando ese sujeto para construir significación. O sea, a lo que accedemos en realidad es a un producto, ¿ah? O sea, accedemos ahí a un producto, al enunciado, al texto escrito, a lo que nos dice que comprendió a partir de un texto, ¿no? Ahora, lo que intentamos ahí, el trabajo que hacemos, la búsqueda, es comprender cuál fue el proceso, cuáles fueron las operaciones por las que llega a ese producto. O sea, no nos vamos a centrar en el análisis de los productos más que en la medida en que esos productos nos abren, ¿ah?, la posibilidad de pensar esos procesos. Porque, bueno, es ahí en donde vamos a poder incidir. Y esos procesos, ¿tá?, esos procesos que son procesos que tienen que ver con la comprensión, no son procesos determinados únicamente, ¿no?, determinados exclusivamente por el sistema cognitivo, sino por el sistema cognitivo, como dijimos, ¿no?, por la subjetividad, por el cuerpo, ¿no?, y de manera especial está ahí implicado el lenguaje, ¿no? Entonces, como vamos a manejarnos no solamente con oralidad, sino también hoy con algunas escrituras y con lecturas de esas escrituras, digo, lo que vamos a tratar es ir ubicando algo de esos procesos, pero ahí en términos de lecturas, escrituras, ¿no? Y no solo la oralidad, o sea, esas relaciones que van apareciendo en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, digo, vamos a ubicar ahí que tanto la oralidad como la escritura no son únicamente medios para transmitir un pensamiento previo, ¿tá?, sino que son constitutivos del pensamiento. Porque, bueno, acá, digo, para mí esta es una de las ideas centrales que tenemos que, nada, hoy no vamos a trabajar y profundizar, digo, la dejo ahí enunciada, pero es central, es eje, ¿no? Poder ahí adentrarnos en esta idea, ¿no?, que esta idea nos vaya como ordenando, ¿no? Ubicar que esa escritura y esa oralidad, o sea, ese enunciado oral, ese enunciado escrito, no es solamente un medio para transmitir una idea que está en la mente o en el cerebro de un niño o una niña, ¿no?, sino que van constituyendo ellos mismos el pensamiento, ¿no? O sea que ahí hay una interrelación o una relación dialéctica entre esos dispositivos, ¿no?,
la oralidad, el lenguaje como dispositivo, la escritura como dispositivo, ¿tá? Esto y el pensamiento. Entonces, por eso vamos a ir trabajando con estas ideas. Y muy, muy fuertemente, pensando que la lectura, pero también la escritura, ¿tá? Digo, no sé por qué ahí puse solo lectura, pero bueno, no importa. La lectura y la escritura son procesos psicolingüísticos. Digo, este es otro de los ejes fundamentos, digo, que de ninguna manera vamos a estar pensando la lectura como la escritura como un proceso de producción de grafías, como un proceso perceptivo motor, ni la lectura como un proceso de decodificación, sino centralmente como procesos ambos psicolingüísticos. Y en ese sentido, ahí donde están como fuertemente enlazados con la subjetividad, con la constructividad corporal, por supuesto con el lenguaje, ¿sí? Con el sistema cognitivo, con el contexto, ¿sí? Con las condiciones de enseñanza, con las condiciones epocales. Bueno, a ver, todo eso está ahí jugando y poniéndose en relación. Entonces, lo que vamos a ver, y en algunos de los recortes va a aparecer muy fuertemente, ¿sí? Sobre todo el que veamos, bueno, yo después se los voy a recordar, no recuerdo el nombre que le puse a este niñito, bueno, no importa. Donde vamos a ir ubicando ahí, ¿no? Ese proceso de creación, ¿no? La lectura ahí como un proceso de creación y confirmación de hipótesis, ¿no? Ahí a partir del conocimiento previo sobre el mundo y sobre el lenguaje, ¿no? Ahí es donde estamos anudando hoy este momento que compartimos, ¿no? Ahí. Digo, cuando decimos entonces que la lectura es un proceso de creación y confirmación de hipótesis, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento previo de ese sujeto sobre el mundo y sobre el lenguaje, ¿tá? Lo que vamos a ubicar ahí es cómo, ¿no? Esos conocimientos sobre el lenguaje producen, abren a la comprensión, permiten ahí una interrelación, una producción de sentidos y de significaciones, ¿no? En relación a la lengua escrita, o sea, la comprensión en relación a la lengua escrita. ¿Tá? Entonces, en este punto nos estamos centrando, ahí donde la lectura implica una capacidad de uso del lenguaje, que sea una manera consciente, una manera deliberada, pero también formal y también descontextualizada, ¿tá? Porque, digo, permite un análisis del lenguaje, digo, ahí hay lo que vamos a ir viendo es cómo cómo podemos trabajar ahí, cómo podemos favorecer, cómo podemos de alguna manera incidir, provocar, ¿no? Este trabajo, estas operaciones deliberadas, conscientes, formales sobre el lenguaje, ¿no? En los procesos de construcción de significaciones, también a partir O sea, yo me mandé mal. ¿Qué? Chicas, ¿quién se mandó mal? Bueno, bueno, a ver, ¿quién tiene, chicas, se pueden fijar quién tiene los micrófonos abiertos? Porque ahí está. Bueno, bien. Vamos a empezar con un recorte muy chiquitito, ¿sí? Para entrar calentando un poquito motores y vamos a ubicar acá, ¿no? Una escritura de un niño que dice, abajo está reescrito, igual se lee lo que el niño dice, escribe, el sanatorio que pinchaba a la nena en el barazo, que no se enferma, la enfermera te da la vacuna. ¿Tá? Bueno, a ver, ¿qué es lo que les propongo hacer con ¿qué es lo que les propongo hacer con este texto?
Bueno, con esta escritura. Lo que yo les propongo es ahí poder pensar, ¿no? Cómo esta escritura eh, da cuenta de un modo de organización del mundo, de un modo de categorización, de ordenamiento del mundo y por lo tanto de comprensión, pero que a su vez esa escritura también produce ordenamiento en el mundo, ¿no? Ordena ideas, pensamientos y secuencias. Y para eso que podamos ir pensando lo que les decía al principio, vamos a ir pensando este producto, porque acá tenemos un producto, ¿sí? Pero en términos del proceso, cómo llegó, ¿no? Digo, ¿qué procesos están implicados en este punto, en esta producción? Entonces, tenemos una primera cuestión que es una sustitución de nominales. ¿tá? Yo voy a ir yendo y viniendo. Digo, ahí hay una sustitución. La primera es sanatorio o enfermera por sanatorio. ¿no? Digo, fíjense, digo, y ahí podemos empezar a pensar, digo, cuando yo digo, ¿por qué me sirve pensar sustitución de nominales? Porque ahí yo lo que puedo ubicar es, cuando digo sistema de pensamiento, posibilidades de, bueno, o lo que decimos clasificación. Clasificación tiene que ver con categorizar. Categorizar tiene que ver con ordenar el mundo. ¿De qué manera este sujeto ordena el mundo? Entonces, lo que voy ubicando, ¿no? Es que sustituye un nominal por otro, o sea, enfermera por sanatorio, que la relación entre estos dos es una relación lógica, o sea, se encuentran en el mismo paradigma, no sustituye enfermera por árbol, o no sustituye, para ubicar lo mismo, enfermera por escuela, por ejemplo, sino lo sustituye por sanatorio, o sea, ahí hay una relación de inclusión, utiliza como un nominal que uno podría decir, bueno, contiene, ¿no? al otro, a enfermera, que está en el mismo paradigma, ¿tá? Pero lo que pierde absolutamente ahí, ¿no? va siendo precisión, o sea, es un pensamiento, digo, lógico, digo, que se mantiene dentro del paradigma, pero no puede precisar el elemento, ¿no? aquel que correspondería específicamente, ¿no? Ahí aparece entonces una cierta como, si quieren, generalización o vaguedad, no sé, lo podemos pensar de muchas maneras. ¿tá? Ven que lo que yo quiero ir haciendo, ubicando, es, bueno, este niño, Benicio, cómo está pensando, ¿no? Y cómo a partir de esto, cómo yo puedo incidir, ¿no? Ahí en esos procesos que tienen que ver con la posibilidad de establecer relaciones y categorizar, ¿no? Abstraer, generalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Para producir sentido. Y otra cosa encontramos acá, que este niño, Benicio, bueno, está pensando la subordinación. Digo, está pensando en términos de, ¿no? sanatorio que, ¿no? En el brazo que no se enferma, ¿no? Fíjense que él intenta ahí establecer relaciones, sobre todo en la que dice brazo que no se enferma, ¿no? Que ahí hay una relación que tiene que ver con el propósito, sería para que no se enferme, ¿no? O sea, es un niño que está pudiendo pensar o que está intentando pensar en términos relacionales, sean causales, ¿no? Sean de propósito, digo, ahí está tratando de establecer relaciones, después podríamos entrar a ver qué tipo de relaciones intenta establecer, pero no llega.
¿tá? No termina, nuevamente nos encontramos ahí, ¿no? Como una cuestión muy general, el uso del qué, ¿no? Uno podría decir que sirve para cualquier subordinación, para cualquier tipo de subordinada, pero ¿no? Que no llega ahí a precisar el tipo de relación. Digo, acá pensemos esto, gente, ¿eh? Pensemos si que esto no es una problemática específica de la escritura, ¿no? Acá lo estamos pensando en términos de lenguaje, digo, por supuesto que acá hay un dispositivo particular que es la escritura, ¿no? Pero cómo en este recorte, en esto que este niño produce, podemos ir pensando esto en su sistema de pensamiento, en las relaciones que puede establecer, en las generalizaciones que puede establecer. ¿tá? Digo, no me estoy centrando en que escribe Barazo en lugar de brazo, aunque podríamos hacerlo, pero no es ahora el recorte que estamos haciendo. ¿sí? El recorte que estamos haciendo tiene que ver con esto, procesos de pensamiento, sistema cognitivo, operaciones que tienen que ver con ese sistema cognitivo y cómo esto va acá en este producto, podemos ir leyéndolo y pensando, ¿no? Para pensar las intervenciones, ¿sí? Ay, me equivoqué, ¿qué pasó? Acá. Pusimos sustitución de pronominales, cómo este niño, Benicio, está pensando la subordinación. Digo, para pensar este proceso, bueno, ¿qué pasa ahí con la temporalidad? ¿no? ¿Qué pasa con el armado temporal? Con la construcción de en un texto, muchos textos, no todos, ¿sí? Algunos pueden ser estrictamente descriptivos de una escena estática, de una imagen, y entonces ahí no tener tanta incidencia el armado de la temporalidad, la construcción de la temporalidad, ¿tá? Pero cuando lo que se está produciendo como texto oral o escrito tiene que ver con el relato, bueno, en ese relato, en general, digo, lo temporal tiene un lugar importante. Digo, la temporalidad es una construcción que por supuesto está relacionada con el cuerpo y está relacionada ahí en términos del sistema cognitivo con las nociones infralógicas, o sea, aquello que tiene una continuidad, ¿tá? O sea, el tiempo tiene, digo, no son unidades discretas, son unidades continuas, en ese sentido, digo, tiempo-espacio corresponden a el sistema de lo infralógico, en términos, ¿no? Ahí piagetianos, psicología genética, ¿tá? Ahí, digo, pero lo que nos interesa acá es ubicar cómo está ordenado esto, qué ordenamiento temporal hay acá, qué secuencia, cómo puede Benicio ordenar y organizar su sistema de su pensamiento y el mundo, ¿no? Y cómo está dando cuenta de esta temporalidad. El sanatorio que pinchaba a la nena en el brazo que no se enferma, la enfermera te da la vacuna, ¿no? Bueno, ahí hay dos tiempos, ¿tá? Porque hay un tiempo presente que es el del pinchazo, y hay un tiempo futuro, potencial, ¿no? Que acá no está enunciado como un potencial, ¿no? Pero hay un intento, ¿no? Porque uno diría, bueno, si uno lo quisiera corregir, y después vamos a ver qué es lo que hace justamente la maestra, diría, bueno, que la enfermera le pone una vacuna a la nena para que no se enferme en el futuro, ¿no? De manera que no se enferme en el futuro. O sea, ahí hay un potencial, la posibilidad de enfermar, ¿no? Que da en el futuro y que esa vacuna, bueno, permite de alguna manera eliminar, supuestamente. ¿tá? Eh, y después aparece esa última frase en donde dice, la enfermera te da la vacuna, que después podemos pensar ahí, ¿no? Que es como una recapitulación, digo, después, porque parece como por fuera de la frase anterior, en realidad cuando dice, bueno, el sanatorio pinchaba a la nena, pinchaba
¿no? Ahí también, miren que ahí hay un uso de los tiempos verbales, ¿tá? Digo, Pasado. que ahí como el pasado, justamente, pinchaba, ¿no? Pero además no es pinchó tampoco, es pinchaba, ¿tá? Bueno, Digo, como algo que se repite ahí en el pasado, digo, que hay, digo, que podemos pensar, digo, lo que me interesa ahí es ubicar que este sujeto, o que Benicio, está haciendo un retrabajo respecto de pensar la temporalidad o de pensar en una secuencia, ¿no? perdón, Norma, Sí, discúlpame, queríamos saber el grado o edad de Benicio. tercer grado, Ah, ujú. tercer grado. Tercer grado tiene más de 8 años, tiene 9, ¿sí? Porque tiene una permanencia realizada en el nivel inicial en algún momento que no me acuerdo qué sala fue. O sea, tienen 9 años. ¿Ah? Eh, que bueno, lo que estaba ahí ubicando es el tema de pinchaba y pinchó, ¿no? Digo, que no para ubicar si está bien, si está mal, qué tiempo corresponde, si es una acción habitual en el pasado o es una acción puntual. No importa tanto esto, ¿no? Lo adecuado o inadecuado, como que acá hay un sujeto realizando un trabajo, ¿tá? Este, que está realizando un trabajo en términos de, bueno, un pasado y un futuro potencial que no llega, ¿no? Ahí a establecer, digo, desde el punto de vista de la corrección gramatical, pero que hay un intento fuerte y un trabajo fuerte en relación a esto, ¿no? Ahí, a la organización temporal. Entonces, tenemos la temporalidad, tenemos el uso de lo pronominal, ¿tá? Acá es interesante ubicar en el texto el uso de lo pronominal. Miren, acá aparece, primero aparece, bueno, ahí bajo la forma de él, bueno, las formas verbales, por empezar, las formas verbales, ¿sí? En las formas verbales está contenido lo pronominal, digo, ahí lo que tenemos que ubicar es que Benicio puede armar, ahí hay concordancia entre los sujetos y las formas verbales, ¿está? Pero además aparece un T, ¿no? Acá que aparece junto al da, ¿no? Sin separar, pero aparece ahí una forma pronominal particular. La enfermera te da la vacuna, ¿está? Digo, como ahí un impersonal, acá también sé, ¿no? Digo, un reflexivo, digo, como acá hay todo un trabajo que Benicio está realizando también respecto de por qué las formas pronominales nos interesan. Porque las formas pronominales nos permiten ubicar ahí la posición del sujeto de la enunciación, ¿no? Fundamentalmente es eso, no estoy haciendo un análisis desde el punto de vista estrictamente, bueno, gramatical, si está bien o está mal utilizado. Digo, me sirve a mí o me permite pensar la posición de un sujeto, ¿no? La posición ahí o la posición o el armado yoico, digo, cómo está ese sujeto armado en relación a este enunciado. Me permite pensar en el sujeto que enuncia, o sea, en el sujeto de la enunciación, o cómo el sujeto está implicado en este enunciado, cuál es el lugar de este sujeto en el enunciado, porque eso también me va a empezar a dar pistas, me va a empezar a dar índices respecto de, ¿no?, los procesos de comprensión o los procesos cognitivos, su sistema cognitivo, ¿no? Cómo ordena el mundo, cómo lo categoriza, cómo establece las relaciones, ¿no? Qué posibilidades tiene de ir y venir, ¿no?, entre esos enunciados que va armando. Entonces tenemos lo pronominal y ¿qué más? Tenemos la puntuación y por último la organización textual. Voy a volver al texto, ¿tá? Y vamos a ubicar estas dos cuestiones. La puntuación, acá tenemos a un sujeto que puntúa, ¿tá? Ahí
después de se enferma, aparece un punto, y por eso digo, después aparece un enunciado, la enfermera te da la vacuna, como una generalización, ¿no? Que bueno, yo ahí me pregunto si es un trabajo que está realizando Benicio como un ejercicio de recapitulación, ¿no? Como un no quedar conforme. Yo creo que ahí, ahí utiliza la palabra enfermera en lugar de sanatorio, ¿no? Utiliza el nominal. Digo, si es un trabajo que él está realizando como de metacognitivo, digo, un trabajo de análisis de su propio texto, de revisión de su propio texto, ¿no? Donde él finalmente ahí redondea una idea, ¿no? Aproxima la idea, ¿no? Porque, digo, pinchaba a la nena en el brazo, digo, es de un nivel de vaguedad importante, digo, porque pinchaba, puede ser una vacuna, puede ser cualquier cosa que hagan para pincharla. En cambio, en la última frase, ahí, tac, produce una precisión que esa frase, la enfermera te da la vacuna, resignifica el pinchaba a la nena en el brazo, ¿no? Hay una resignificación. Entonces, a mí me parece que en ese punto aparte, digo, en cuanto al ordenamiento del texto, ahí al ordenamiento textual, digo, a la forma de organizar ese texto en cuanto a la coherencia y la consistencia, ¿no? Y esta reformulación que hace al final, me parece que hay un trabajo cognitivo que Benicio está realizando, ¿tá? Que es un trabajo metacognitivo, ¿no? Que tiene que ver con una búsqueda de cierta perfección o precisión en relación al enunciado que produce. Digo, lo que quiero ubicar acá es, bueno, esto acá la intervención que hace la docente, ¿no? La docente ve ese texto y ahí directamente produce, ¿no? Donde dice el sanatorio, le pone la enfermera que pinchaba a la nena en el brazo, bueno, corrige la palabra brazo, que decía barazo por brazo, dándole, le pone, dándole la vacuna para que no se enfermara, ¿no? Digo, la docente lo que hace ahí directamente es, bueno, nada, como si fuera, a ver, miren todo lo que estuvimos pensando hasta ahora, ¿no? Y la docente ahí lo que hace es pensarlo en términos de lo que falta, ¿no? Lo que falta o lo que está equivocado, ¿no? Los errores, sanatorio enfermera, brazo, y digo, si le agrego dándole vacuna para, y en vez de enferma agrego la RA, enfermara, ¿no? Lo sustituye y le devuelve esto a Benicio. A ver, yo no estoy diciendo que esté, no es una, a ver, no es un acto de juzgar lo que la docente está haciendo, digo, lo que quiero ubicar son lecturas como, a ver, como el trabajo con el contenido escolar en la clínica y el trabajo con el contenido escolar en la escuela, ¿no? Digo, son, bueno, nos muestran dos modos de leer diferentes, cada uno con su propia especificidad, digo, pero sí lo que quiero pensar acá es, bueno, ¿qué lectura hace la escuela? La que puede hacer, la lectura que hace la escuela y qué le devuelve, y pensar si esta corrección le permite a Benicio, de alguna manera, o no le permite, ¿no? Bueno, pensar de una manera diferente. Digo, ¿en qué sentido o en qué medida esta corrección le puede permitir a un sujeto, en este caso a Benicio, un cambio en términos del desarrollo cognitivo, en términos de la comprensión, ¿no? Digo,
desde mi perspectiva, desde cómo lo pienso, digo, nada, es una corrección escolar, pero como que queda por fuera del proceso de pensamiento de este niño. O sea, no es que Benicio leyendo esto va a poder pasar a otra situación. De hecho, bueno, ahora sí les voy a mostrar una intervención que hicimos con Benicio, ¿no? En donde, nada, hicimos un trabajo en donde fuimos ubicando a esta nena que iba al sanatorio, donde se encontraba con una enfermera y que le ponía una vacuna para que la nena esta no enferme, ¿no? Y fuimos como, a ver, fuimos ubicando imágenes, armamos ahí como una infografía, no precisamente esta que yo ahora les estoy mostrando, solo que no usé los dibujos que había hecho yo, pero no era más o menos así, eran mucho más rudimentarios, pero bueno, era esto, ¿sí? Una nena, un sanatorio, una enfermera, una vacuna, ¿no? La idea de no enfermarse, digo, ubicar ahí algunas palabras. O sea, a ver, a partir del texto que él había producido, fuimos ubicando los elementos, ¿no? En un cierto orden, o sea, ahí están ubicados a partir de preguntas, vamos como introduciendo elemento por elemento, ¿no? Y fíjense que ahí lo que yo voy usando en realidad son solo nominales, ¿no? Nominales que están en una secuencia, no están, están en un orden determinado, pero solo nominales, y las relaciones no aparecen ahí, por lo menos formuladas, aparece una relación temporal, sin duda, ¿sí? El orden de los elementos está estableciendo una relación temporal, pero los verbos que van estableciendo relación entre estos elementos aparecieron solo en la oralidad, ¿no? La nena fue a un sanatorio donde había una enfermera que le da una vacuna y esa vacuna tenía que ver con que la niña no se enfermara. Todo esto a partir de preguntas, ¿sí? O sea, qué, quién, a quién, dónde, para qué, ¿no? Todas esas preguntas iban ordenando un relato ahí oral que luego él va a ordenar en una reescritura que va a ser esta. La nena fue al sanatorio, la enfermera le da la vacuna para que la nena no se enferma, la enfermera te da la vacuna en el brazo, ¿no? Donde él, a ver, Benicio produce una reformulación de esa primera escritura, donde, a ver, como cambios, o podríamos decir como cambios, sí, como cambios en el proceso, ¿no? Ahí de su sistema de pensamiento, de su sistema cognitivo, de cómo él va ahí produciendo, digo, aparece como un ordenamiento temporal. En la segunda frase aparece el para, ¿no? Le da la vacuna para la, ¿no? Fíjense que no puede aún formular para que la nena no se enferme, que es lo que la maestra ahí le corrige, ¿se acuerdan? ¿Tá? O sea, la corrección que la maestra, la enfermera que pinchaba a la nena en el brazo dándole la vacuna para que no se enfermara, ¿tá? Bueno, Benicio no puede llegar a en ese sentido, digo, a ver cómo en realidad esa corrección, ¿sí? ese enunciado que la maestra sobrescribe al enunciado de Benicio, está lejos todavía, ¿no? De las posibilidades cognitivas, del sistema cognitivo, del armado temporal, hasta de su armado subjetivo, podríamos decir también, ¿no? De lo que Benicio puede en este momento. Digo, acá estamos en un cambio próximo, ¿no? Ahí, al lado, digo, en el paso siguiente, donde la formulación es esta: la enfermera le da la vacuna para la nena que no se enferma, ¿no? Donde todavía
los elementos, ¿no?, están en un orden particular, que dan cuenta del trabajo que Benicio está haciendo, digo, porque ahí no lo quiero leer en términos de error, lo quiero leer en términos de una producción, digo, de un trabajo que está haciendo con la lógica, con las relaciones temporales, ¿no?, con los nexos, con las relaciones causales, ¿no?, con las posibilidades ahí de, bueno, pensar las posiciones de cada uno de estos actores. Entonces, la enfermera le da la vacuna para la nena que no se enferma, ¿no?, la formulación del enferme, ¿no?, de ese futuro potencial es como muy, muy altamente compleja, requiere como de un trabajo cognitivo, nada, todavía distanciado, ¿no? Y vuelve él te da la vacuna, la enfermera te da la vacuna en el brazo, donde, bueno, arma esta recapitulación que, insisto, a mí me hace mucha pregunta, ¿no? Digo, como si Benicio vuelve a necesitar, ¿no?, esta como relectura del texto, ¿no?, y como una especie de generalización, porque ya no habla de la nena, ¿no?, te da, es una generalización que además lo incluye a él. Digo, ahí a mí me hace preguntas acerca también de su posición, de la subjetividad, ¿no? Digo, ¿qué implica esta lectura o esta escritura en realidad, pero que tiene que ver con una lectura que él hace de este mismo texto, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos pensar la intervención? Bueno, ahí estuvimos pensando, ahí vamos pensando algo de la intervención, cómo esa intervención sobre esa producción escrita, sobre ese producto en realidad, ¿no?, tiene que ver no con corregir ese producto para que ese producto se acerque a lo correcto desde el punto de vista gramatical, pongamos, ¿sí?, sino que tiene que ver con, bueno, producir algo, ¿tá?, en relación a el sistema de pensamiento, a ese sistema cognitivo en donde esas relaciones, ¿no?, se van como, de alguna manera acá, yo diría precisando. A ver, a ver, son las 10 y voy a pasar a otra porque esta, si no, bien, quiero pasar después a otra que tiene que ver con el trabajo que yo decía, bueno, el trabajo sobre de análisis deliberado de la lengua y del lenguaje y de la escritura y la comprensión y las relaciones que se van estableciendo, ¿tá? Quiero pasar a otro. Entonces, a ver, es esto, lo que estamos haciendo acá es trabajando como intervención clínica sobre un contenido escolar, ¿tá? Pensando ahí el contenido escolar como un instrumento clínico que no está estandarizado, ¿tá?, y donde vamos ahí armando, construyendo, pero al interior de ese encuentro, ¿tá?, al interior de ese encuentro, pero eso que se va construyendo tiene que ver con los observables que vamos construyendo en ese mismo encuentro ahí con Benicio, ¿tá? Digo, ahí en ese encuentro vamos produciendo hipótesis que nos van permitiendo producir intervenciones, ¿no? Y bueno, a partir de toda esa trama, ahí vamos constituyendo una trama y vamos construyendo algo de lo que tiene que ver con un sentido posible en relación a la producción del niño, un sentido posible en relación a la intervención clínica, un sentido posible en relación al conocimiento psicopedagógico, todo eso simultáneamente. Bueno, ahí el trabajo que fuimos haciendo en este chiquitito, cortito con Benicio, a ver, es intentar ahí una observación de procesos mentales que se van realizando, ¿no?, frente a determinadas propuestas, ¿no?, ahí frente a la propuesta de
bueno, escribir algo, digo, claro que eso que habían escrito la vacuna tenía que ver con el contexto de las vacunas de COVID, ¿sí? Cuando los nenes empezaron a vacunarse, que creo que fue, no me acuerdo si fue a principios del 22, no, fines del 21, ¿no? Me parece que fue, no me acuerdo cuándo empezaron a vacunarse los chicos, pero fueron últimos en vacunarse. Bueno, vamos viendo ahí una propuesta, ¿no? Una propuesta en el contexto escolar, lo que ese niño produce, la respuesta que recibe, ¿no? ¿Qué trabajo podemos hacer con eso en el ámbito clínico, ¿no? ¿Qué propuesta, qué intervención, qué produce esa intervención en términos de ese proceso, ¿no? Cognitivo, de la construcción de significaciones? Bueno, ahí, ¿cómo se va poniendo en juego, cómo se van interrelacionando aquello que ubicamos como condiciones escolares, ¿no? Lo que tiene que ver con la intervención, y que de aquí ¿qué podríamos derivar, pensar como una intervención posible en relación a la escuela, en términos de una orientación, de poder pensar algo que oriente de alguna manera a la docente respecto de cómo intervenir, hasta cómo corregir, qué correcciones le podría hacer. Digo, a mí se me ocurría, bueno, que en lugar de directamente escribirle ahí, le podría escribir abajo 2 preguntas que le permitieran a Benicio, ¿no?, encontrar algún otro modo de establecer ahí relaciones. No sé, esa o cualquier otra, pero digo, pensar a partir de ahí. No, bueno, me parece que voy a tomar que es de un chico un poco más grande, ¿está? Nada, acá lo que voy a tomar es alguna cosa, por ahí no todo, pero alguna cosa pequeñita, ¿está? Lorenzo también tiene 9 años, pero está en 4º grado y leyó este texto que habla sobre la vinchuca y el mal de Chagas. Y él lo que dice, como ahí dice mal de Chagas, lee mal de Chagas y dice que eso es mal de compras, porque, porque Chagas le parece como chango, y eso es lo que se usa en el supermercado, ¿tá? Entonces, ahí, digo, esa es la anticipación que hace respecto de este texto que él va a leer, ¿no? Cuando yo digo, bueno, ¿de qué le parece que va a hablar este texto? ¿De qué tema será? Y dice, bueno, que se trata del mal de compras. ¿Y por qué? Bueno, por esto, porque Chagas suena como chango, ¿no? Que más adelante, ahí nomás, en el primer párrafo, el texto se refiere a la vinchuca como Draculita, ¿no? Explica que la vinchuca chupa sangre de los humanos y de animales, y dice, este Draculita, y sigue hablando. Entonces le pregunto por qué dice Draculita. Y él dice que dice Draculita porque es chiquito. Lo único que conozco es Drácula. Todo lo que es chiquito termina con ito. Solo nos vamos a parar acá, en estas 2 cuestiones, en estas 2 respuestas de Lorenzo, que yo pongo en relación. Voy a relacionar una con otra. ¿Por qué? ¿En qué punto puedo relacionar una con otra? En realidad, porque el análisis que él está armando ahí del texto, la lectura que está haciendo del texto, no es en términos de producción de significaciones. Digo, él lo que está haciendo es un análisis, primero un análisis de lo sonoro, y un análisis además morfológico. Primero hace un análisis sonoro. Chango suena como Chagas. Segundo, en el caso de Draculita, hace un análisis morfológico. Lo que termina en ita, ito, ¿no?, refiere a algo que es pequeño, chiquito.
¿tá? Digo, fíjense que acá hay un conocimiento del lenguaje. O sea, esto que decíamos, bueno, el sujeto, ¿no? Cuando realiza una lectura, lo que hace es acudir a su experiencia. Bueno, él sabe que en el supermercado hay changuitos o changos para hacer las compras, ¿sí? Ahí hay experiencia, ¿no? Pero además dijimos, el sujeto realiza también un análisis de sus conocimientos o trae ahí conocimientos acerca del lenguaje. Acá lo que él hace es un análisis fonológico, ¿tá? Lo que está haciendo en el primer caso es un análisis fonológico, en el segundo caso un análisis morfológico. Pero en ninguno de los dos casos aparecen estos análisis ligados a una trama, o sea, entramados, ¿no? Él no puede ubicar ese título, sus conocimientos previos y el análisis fonológico en relación, por ejemplo, a la imagen que aparece en el texto, en relación, por ejemplo, al portador de texto, ¿no? Digo, fíjense cómo, si bien está realizando ese trabajo, ¿sí? Está realizando un trabajo, no es, no es un sinsentido lo que está respondiendo, ¿no? Digo, fíjense por dónde va la construcción ahí de significaciones, su análisis del lenguaje, sus posibilidades entonces de comprensión, cómo van a quedar ahí tomadas, incididas, ¿no? De alguna manera esto, las condiciones de contorno, las condiciones para la producción ahí de una significación, quedan ahí de alguna manera obstaculizadas, digamos, o condicionadas o incididas por un modo de pensamiento que no construye tramas, que piensa a partir de elementos aislados, ¿tá? Digo, él realiza ese análisis Chango, Chagas, por fuera de todo el contexto, ¿no? Donde la dificultad que vamos viendo en esta posibilidad ahí de pensar y de producir sentidos y de comprender, pareciera, como hipótesis, que el obstáculo está viniendo por el lado de la dificultad de ubicar ese análisis que hace en una trama, de establecer relaciones simultáneas. Como si realiza una relación por vez, una única relación por vez, una relación fonológica, una relación morfológica, ¿no? Y no puede poner eso en relación con otras relaciones, no puede interrelacionar relaciones, ¿no? Es decir, es como recortes aislados, es como un modo de pensamiento que lo vamos a pensar también ligado aquí a la subjetividad, sin lugar a dudas, tenemos que pensar ahí en términos de la subjetividad, porque aquello que permite armar relaciones de relaciones, ¿no? Es algún punto estable, o sea, solo puedo establecer relaciones de relaciones, ¿no? Y que todo eso fluya y todo eso se mueva y vaya cambiando de lugar si algo permanece como referencia estable. Y lo que permanece como referencia estable es el yo. Entonces, acá hay algo que está cambiando todo el tiempo de lugar y que entonces él necesita, ¿no? A ver, lo que digo es, a falta de, por decirlo de una manera grosera y simplificada, ¿sí? A falta de un yo que estabilice y que ordene, tengo que agarrarme de algo fijo, ordenado afuera, ¿no? Y que no se mueva, ¿no? Y eso, ese elemento aislado del resto, porque en cuanto yo establezco relaciones, todo se empieza a mover, ¿tá? Todo se empieza a mover. Las relaciones fluyen, las relaciones justamente no son estáticas. Lo único que permanece en un lugar y que me asegura poder jugar con todo eso es yo. Digo que soy yo la que enuncio. Entonces, pareciera acá que la palabra, ¿no? Las palabras funcionan como
ahí con valor de cosa, fijadas, ¿no? No como, no tienen valor de letra, en el sentido de que valgan por su ubicación, según a dónde estén. Digo, fíjense, cuando él dice, Draculita es porque es chiquito, lo único que conozco es Drácula, y todo lo que termina en, todo lo que es chiquito termina en ito, digo, fíjense, ahí, digo, esa elocución, ¿no? Ese enunciado es muy significativo. Digo, porque él conoce a Drácula, evidentemente sabe quién es Drácula, o por lo menos ahí enuncia algo de esto, y no hace referencia a es Draculita porque chupa sangre, ¿ah? No, no, la referencia no es eso, sino que la referencia es a el tamaño porque se le agrega ese morfema ito detrás de Drácula, ¿no? Draculita, entonces ahí, ¿no? La relación la hace en términos de lo formal y no en términos de un sentido. Y la última frase, donde dice todo lo que es chiquito termina en hito, donde tenemos que pensar ahí qué pasa con la relación, ¿no? ¿Qué pasa con lo relacional? Porque todo lo que es chiquito termina en hito, en realidad uno podría decir es, bueno, cuando queremos decir que algo es pequeño, cuando queremos significar algo como pequeño, agregamos ese sufijo hito, ¿no? Para decir, para que se entienda que es pequeño en relación a otro que tiene un tamaño estándar, ¿no? Y él ahí le da valor, es esto que decía, le da valor de cosa, todo lo chiquito, todo lo que es chiquito termina con hito, ¿no? Digo, la relación está invertida, digo, por eso ahí decía que el valor de cosa, ¿no? De la palabra en su valor de cosa. Bueno, digo, acá podemos ubicar cómo hay un sistema, digo, si en el caso de Benicio, digo, por ahí lo que primaba, lo que sobresalía era la dificultad respecto de la categorización, la dificultad respecto de establecer relaciones de lo general a lo particular, ¿no? De ubicar inclusiones, digo, lo que sobresalía estaba ahí en términos, podíamos pensarlo, por supuesto en relación con todo lo demás, con todas las demás dimensiones, pero sobresaliendo una dimensión cognitiva, digo, acá, por ahí, yo tengo la impresión de que, digo, la dificultad o la primer categoría ahí de análisis o la dimensión que sobresale es lo que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? De hecho, más adelante, cuando en el texto dice acerca de que la provincia argentina que tiene más infectados es Santiago del Estero, y la frase es Santiago del Estero tiene el récord nacional en materia de infectados. Esa es la frase del texto que está ahí escrita, ¿no? Y Lorenzo dice, Santiago del Estero, ¿no? Cuando quiere explicar, dice, Santiago del Estero es el récord nacional. Los récords mundiales están más de moda, porque es más importante. El de Santiago del Estero es nacional, porque está en Argentina, ¿no? Fíjense ahí, en ese enunciado, cómo él comprende relaciones de inclusión, ¿no? En ese enunciado hay relaciones de inclusión que están ubicadas. Cuando él dice, bueno, el récord mundial está más de moda, dice, el récord mundial está más de moda, ¿no? Como, bueno, es más, entiendo que lo que quiere decir es que es más importante, ¿no? Y él dice, porque es más, no, él lo dice, porque es más importante. El de Santiago de Estero es nacional porque está en la Argentina, o sea, él se circunscribe, es impresionante ahí el trabajo cognitivo, lo que puede hacer en términos de categorizar, ¿no? Ubicar nacional en relación a Argentina. Miren el trabajo cognitivo que está haciendo en ese punto, ¿no? Ubicar ahí Argentina en términos de nacional. Ahora, ¿qué le pasa a continuación, después de este enunciado? Dice, a un amigo le picó una draculita. Pensé que era dengue. Me dijo un bicho
me pensé que era un murciélago, pero ahora que me decís, no va a ir Drácula, a ver si le chupa. Ah, no, 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 y viene la madre, ¿no? Digo, fíjense, digo, cómo, ¿no? Lo que ocurre, por eso decía acá, no, cómo un sistema cognitivo que puede categorizar, que puede operar en términos de inclusiones, ¿no? Que son complejas, porque ahí hay una cuestión muy abstracta en pensar lo mundial, lo nacional, ¿no? Y cómo ahí después, ¿no? Pasa algo que no es que vamos ahora a analizar, ¿no? Pero aparece este deslizamiento, ¿no? Metonímico, en donde aparece el dengue, aparece el murciélago, aparece Drácula, ¿no? Aparece el Draculita, ¿no? Van apareciendo todos esos elementos y de pronto, no sé, viene la madre, ¿no? Digo, como ahí, bueno, hay algo se le va como desarmando, ¿no? Hay algo que se le va como desarmando. Eh, gente ahí que veo de Ana, que te estoy viendo a vos, me parece, que sos vos ahí. Sí, ahí están. No sé, si yo sigo, si dejamos acá y abrimos un poquito, si quieren alguna pregunta, porque estamos ahí, me parece, no Sí, tengo acá un parece que reloj. Y por ahí está 15, claro, bueno, Sony 15 y por ahí nada, por ahí está bueno como abrir claro un que poquito sí, abrir para que y ver. comenten, para que pregunten. Claro, claro, me parece que sí. Bueno, las que quieran pueden abrir el micrófono, poner por el chat y Sí, sí, preguntar. por el micrófono, por chat o por lo que quieran o por donde se les ocurra. Bueno, hola, buenos días a todos. Hola. Inicio un poquito el intercambio. Yo quiero agradecerte, Norma, porque te sigo desde mucho tiempo y siempre tenés una propuesta renovadora, de revisión, digamos, soy como muy seguidora tuya y voy anotando ciertas frases que repercuten, digamos, en la práctica psicopedagógica, ¿no? Esto como que la tenés, venís siempre con una vuelta nueva, ¿no? Y me pareció sumamente interesante este trabajo de los textos, que a veces no tenemos en la formación, digamos, y a veces es muy difícil tener estos espacios, la verdad que son gratuitos prácticamente, sumamente muy profesionales, y que nos llevas a ese, digamos, a ese recorrido tan interno, ¿no? De esa escritura, que es un lujo, y la verdad que necesitamos, de mi parte lo digo como psicopedagoga, necesitamos más de estos intercambios y no quedarnos tanto en la teorización, digamos, ¿no? Nada, me pareció sumamente rico, importante, también ahí la intervención del docente con Benicio, digamos, de no permitirle a Benicio la oportunidad de que pueda leer él propio su texto, ¿no? Porque por ahí quedaba interesante ahí en la reflexión que él podía hacer con que menciona que el sanatorio es el que pinchaba y que después dice que él es enfermera la que te da la vacuna. Por ahí proponerle ahí esta oportunidad de que él se pueda leer y que aparecen las dos categorizaciones, ¿no? De sanatorio y enfermera, que es la que da la vacuna o la que pincha. Por ahí le hubiera dado la oportunidad de que se pensara, ¿no? Para no remarcarle el texto que tanto trabajo le costó, digo. Sí, gracias, Patricia. No, vamos. A ver, me parece que sí, por eso, a ver, yo creo que ahí tenemos que pensar las intervenciones escolares en términos escolares. Digo, que lo que podemos pedir y lo que no podemos pedir. Digo, esto. Me parece, por eso dije yo, bueno, lejos de juzgar
a la docente, le digo, me parece que, a ver, si yo le diría, bueno, mira, que yo le digo a la docente, mira, tengo 32 chicos en el grupo, o tengo 28, 2 con maestra integradora, 1 que salta, no puedo, tal o cual. No, esa, digo, más o menos sería la respuesta, y sería una respuesta que yo tengo que poder escuchar, porque, digo, ahora, eso no quita que nosotros podamos hacer ahí una lectura y acercarle alguna otra manera, que me parece, Patricia, que esto es lo que vos estás ahí queriendo como traer, ¿sí? Por eso yo dije, bueno, ¿de qué manera podemos incidir ahí? Por ahí le podemos acercar otro modo de corregirle, porque yo digo, bueno, en lugar de tomarte todo ese trabajo de reescribir, te lleva al mismo tiempo ponerle una pregunta. Solo una. ¿Quién pinchaba a la nena? Nada más. Y que él, nada, pueda entonces, nada, o ponerlo abajo. Fíjate o revisá quién, el sanatorio pinchaba a la nena, corregilo, no sé, revisarlo, revisá tu escritura, no sé, algo, le llevaría el mismo tiempo de escribir, digo, no le estoy pidiendo nada, todo otro trabajo que en lugar de corregir eso en 30 segundos que te puede llevar a escribir eso, te digo, los mismos 30 segundos, utilízalos para escribir abajo esto, ¿está? Digo, en ese sentido yo puedo. Ahora, para mí lo principal de toda esa intervención radica en ubicarle, bueno, por dónde está ahí Benicio y por qué esa intervención sería, o esa corrección sería diferente de la otra. ¿Por qué la corrección que ella ahí le hace, la puede otro chico por ahí, no sé, podría, pero a Benicio no le mueve el amperímetro para nada, es como si le hubieran escrito en japonés algo ahí, es lo mismo, no puede acceder a eso, ¿no? Entonces, ahí es decir, cuando yo pienso la intervención en la escuela, bueno, ¿cómo lo pienso? Bueno, lo que tengo que pensar ahí es cómo le digo a esa maestra que tiene 25 chicos, 3 maestras integradoras en el aula, uno que camina por los bancos y una mamá que le dice que, no sé, que la va a reventar a la salida porque no sé qué, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿cómo hago para a esa docente, digo, proveerle algo que, nada, que ella le, a ver, no sé qué palabra utilizar, a ver, que a ella no la sobrecargue en su tarea, porque digo, hoy también gente, digo, y ahí, digo, no términos ideales, no términos de lo que debería ser, términos de realidades, contextos, épocas, digo, de qué manera me acerco a la escuela, de manera que mi intervención no suene a una extravagancia de consultorio ubicado en una hermosa zona de Caballito, con tranquilidad, donde estoy sola con un niño, donde cobro por esa intervención. Entonces digo, bueno, a ver, todo esto forma parte de la intervención clínica, forma parte de la intervención clínica, ¿tá? Digo, digo, también, digo, no podemos ser tan ingenuos, ¿sí? De pensar que las intervenciones son neutras, o sí, que son neutrales, o que nada, solo se fundamentan en el deber ser o en un supuesto deber ser. Entonces, yo creo, eso de ninguna manera inhibe, me parece, Patricia, pensar que ahí hay una intervención, ¿eh? Digo, no es, bueno, pobre maestra, no, justamente, digo, me parece que lo que vos ahí estás señalando es pero yo lo ubico desde mi lado, mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en relación a la corrección que realizó esa docente? ¿No? Mi responsabilidad. Y mi responsabilidad tiene, así como decía, bueno, a ver, es en diálogo, es en interrelación con el otro, ¿no? Hay una conversación, bueno, la conversación implica que yo la tengo a esa maestra en mi cabeza para poder hablarle, que esa maestra con su contexto, con su situación laboral, con su momento particular histórico en el que estamos todos inmersos, bueno, a ella le estoy hablando. Es mi responsabilidad pensar eso.
O sea, digo, es mi responsabilidad que me pueda escuchar de alguna manera. ¿tá? Entonces me parece que la clínica, cuando estamos hablando de niños, procesos de comprensión que tienen que ver con la apropiación de contenidos escolares, de establecimiento de relaciones, de construcción de significaciones, digo, tenemos que poder pensar la intervención de todo esto, de lo que un niño comprende, ¿no? Miren, hay un escritor, ahora Sumitra, no me acuerdo, bueno, es un tipo que es indio y que se dedica a la educación, no me acuerdo, Sunitra, bueno, algo así, después si quieren me fijo, ¿no? Y se dedica sabe mucho de, no sé cómo se dice, programación, computación, pero dedicado a la educación, ¿no? Y propone un cambio para los diseños curriculares. Y dice, lo que habría que modificar, lo que habría que cambiar es, habría que sustituir en los diseños curriculares la lectura por la comprensión, ¿no? Dice, habría que cambiar la escritura por sustituir por la comunicación y la matemática por la computación, dice, computación entendida como resolución de problemas, ¿tá? O sea, los tres procesos que ubica, comprensión, comunicación, computación, son procesos mucho más amplios que lectura, escritura y matemática. Los incluyen, ¿tá? Pero lo que dice, debiéramos centrarnos ahí en la comprensión. Yo creo que hoy en la clínica, estamos como obligados a centrarnos en la comprensión. ¿tá? Digo, me parece que yo hoy, al traer estos recortes y asociar la comprensión con la lectura y la escritura, también quiero hacer un llamado de atención, ¿no? a esos procesos de diagnóstico y tratamiento centrados en el código a partir de pensar en términos de dislexia, por ejemplo. ¿tá? Por ejemplo. Entonces, me parece central, me parece eje que nos centremos en que los sujetos comprendan, ¿no? Que comprendan quiere decir que establezcan relaciones, que interroguen, que hagan preguntas. Entonces yo tengo que ubicar ahí todo lo que estos sujetos, Benicio por un lado, y no me acuerdo del otro cómo se llamaba, Lorenzo por el otro, ¿tá? Benicio por un lado y Lorenzo por el otro, ¿no? Todo lo que pueden pensar y cómo me apoyo en ese pensamiento, en ese proceso, en esas operaciones mentales que están realizando a propósito de, para a partir de ahí avanzar y proponer algo en la escuela y también a la familia. ¿tá? Hacer propuestas que no podemos pensar en un espacio de tratamiento psicopedagógico desligado de la escuela, ¿tá? Por fuera de la escolar. Ahí hay unos comentarios en el chat. Dicen, bueno, Luciana Fernández dice, hola, me resulta muy interesante la presentación de hoy, me quedo pensando en la articulación entre la posibilidad de las niñas y niños de establecer diversas relaciones al leer y escribir, con la comprensión y el establecimiento de sentido y significación. Diana López puso, hola Norma, gracias por permitirnos pensar la intervención desde los sentidos del por qué y para qué en el ámbito escolar, la incidencia en esas prácticas de enseñanza que propicie la reflexión y la construcción de nuevas formas de acompañar a los y las estudiantes en la construcción de conocimiento. María Camila Guardia puso, gracias Norma por todo tu conocimiento, siempre es interesante escuchar. Y responsabilidad con empatía en relación a algo que venían hablando de la intervención con la docente. Claro. Bueno, gracias. Gracias por todos los comentarios, ¿sí? Ustedes avísenme después cuando me ponga de más vieja que ahora y ya no, y diga pavadas, por favor avísenme. vayan avisándome, no me dejen decir pavadas, siempre digo no, últimamente.
Bueno, gente, Y ahí Andy quiere decir algo, viene para el dale, micrófono. Andy. Me tengo que venir a esta compu porque si no, no se puede. No, pensaba que eso que vos trajiste de esta persona, no sé si se dice indio, hindú, como se dice, pero... Indio, porque me dijeron hindú sería como la religión, es indio. Indio, no, pensé que hindú era también No, de... al revés. Hindú es como del hinduismo y no es hinduista, es Está indio, mal. nacido en la India. Indio de la India. No, Claro. pensaba que así pensado, no está pensado en términos de disciplinas, sino en términos de problemas a los que se responde, que eso es lo que, esa lógica, que de hecho todos los artefactos culturales, simbólicos, van en relación a resolver algún tipo de problema, o de adaptación al medio, o de interacción con el medio, y son problemas profundamente humanos y van más allá de las disciplinas. Por eso me pareció re interesante eso que trajiste para pensar, porque de hecho para mí el tema del conocimiento disciplinar y del currículum termina siendo un corsé para los maestros también para plantear cosas a los chicos. O sea, los deja en el lado del homogéneo, porque todos tienen que llegar a cumplir con esos preceptos del currículum, y entonces no pueden pensarse más allá de eso, y eso de verdad creo yo que los encorseta, que así como está planteado el currículum escolar, si bien tiene una visión como amplia y demás, no lo critico en ese sentido, pero mientras sea tan disciplinar y tan graduado, por ahí deja de lado todas estas variantes que se podrían pensar en la escuela, ¿no? Eso. Sí, sí, total, absolutamente. Nada, quise buscar y las perdí, pero no, acá lo encontré, es esto, ahí está, es Sugata, ahí lo encontré, Mitra. donde Sugata Mitra, ¿no? Y dice esto, modificarle, en los diseños curriculares, él hace una propuesta concreta, que es esto, ¿no? Cambiar ahí la lectura por la comprensión, que él dice implica comprensión de la lectura y dice, y también comprensión del otro, dice, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí como abarca la comunicación que abarca la escritura, pero que va mucho más allá, justamente, ¿no? De lo que queremos ahí. Y cuando dice computación, dice, me estoy refiriendo centralmente a lo que tiene que ver con resolución de problemas, ¿no? De problemas de todo tipo. Cómo ahí la computación lo que te permite es eso, pensar en esos puntos. Bueno, ahí lo dejamos a Oscar y terminamos, gente, porque tengo otra reunión. Dale. Hola, buen día, Norma, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Perfecto. Me hiciste pensar todo lo que posibilita y todo lo que imposibilita el consultorio, porque el trabajo con estas infancias que vos hiciste eh, trae siempre esta cuestión, ¿no? Del territorio, de quedarse enclaustrado en el consultorio y olvidarse del territorio, en este caso el territorio escolar y la realidad específica y situada del aula donde nuestra paciente habita y comprender esa micro realidad. Si nosotros desconocemos eso, está muy bien lo que decís de la postal de que estamos en nuestro consultorio de Caballito. Me parece que el trabajo nuestro justamente tiene que ver con una psicopedagogía territorial vinculada a conocer a los ámbitos sociales donde nuestros pacientes se desempeñan, ¿no? Y, y te agradezco esta cuestión porque evidentemente si no lo pensamos desde allí y desde una concepción interdisciplinaria, vamos a seguir haciendo intervenciones que no serán del todo eficaces y que estarán centradas más en la conducta, en la inteligencia y ese tipo de cosas. Así que te agradezco el modo de traer el trabajo psicopé con los pacientes. Simplemente eso, gracias. Gracias a vos, Oscar. Bueno, gente, Andrea, ahí, a quien estoy viendo, ahí, Cristina, Ana, las tengo que dejar. Gracias, Norma, como siempre. Bueno, un beso a todas, ahí, algunas que estoy viendo que conozco, ahí a Betina, Gracias. a Daniela, bueno, adiós, un besito. Escuchar. Muchas gracias. Chao.
Chao, chao.